buenas tardes. Tiempo ya de actualidad, tiempo de entrevista aquí en la mesa de Canarias al Día. Hoy, como siempre, en emisión para todo el archipiélago y afrontando un asunto que preocupa y mucho en general a la sociedad canaria. Lo hemos hecho desde la óptica política, en esa guerra de cifras que ha protagonizado la oposición del Partido Socialista y el gobierno de Coalición Canaria con Patricia Hernández y Cristina Valido en esta misma mesa, hablando de los datos de la dependencia. Pero qué mejor que afrontar esa realidad con quienes tienen un contacto mucho más directo con la dependencia en las islas, con las personas encargadas de prestar los servicios de atención a las personas con discapacidad. Hoy hablamos con el portavoz de la plataforma Tenerife Discapacidad para intentar arrojar un poco de luz también entre toda esa guerra política de la que hemos hablado en los últimos días. Raúl Cordero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por darnos voz. Cuando ven ustedes a los políticos enfrentarse por las cifras de la dependencia, que a veces incluso da la sensación de que, oye, pues parece que se están haciendo las cosas bien porque se habla de leves mejorías. ¿Ustedes qué piensan, no? Que son al final los que están en contacto con la realidad. Pues mira, pusieron un ejemplo muy claro, lo puso la señora consejera el otro día aquí en esta misma mesa, que era el vaso medio lleno, medio vacío. Nosotros ni lo vemos lleno ni lo vemos vacío. Vemos que esto no se recupera, que son ya 11 años de la aplicación de la ley de dependencia en Canarias y que seguimos en la cola. Por mucho que unos digan que han crecido en un par de años que estuvieron, que es verdad, aunque también pillaron el 2017, que fue cuando se abrió la veda del grado 1, por fin la paralización que hizo el Partido Popular a nivel nacional, que no dejó entrar en el sistema a los de menor grado en dependencia, se abrió, pues entonces claro, crecieron, pero no creció Canarias solo, crecieron todas las autonomías, porque había mucha gente esperando, ¿no? Pero no vemos que este año, por ejemplo, en discapacidad, los convenios se nos congelan 4 años. Nos venden un convenio plurianual, que era una de las demandas que teníamos nosotros y los cabildos. Nos venden un aumento de un 10% de plaza en esos 4 años, ¿no? Que va a estar regulado. Pero nos dicen, que Hacienda nos ha dicho que hay un techo de gasto y os vamos a regalar el IPC. Como si fuera la panacea, o sea que vamos a tener 4 años el IPC que no nos lo han pagado nunca, en el coste plaza de los servicios a personas con discapacidad. Vamos a intentar entender eso, Raúl, porque yo creo que es muy importante. Quizás de las entrevistas con los políticos la mayor conclusión es que aquí hace falta poner más dinero para poder atender el aumento de la demanda que existe, asistencial, y cubrir sobre todo también pues todas esas necesidades que ahora mismo no se cubren. Hay muchísimas personas, incluso una lista de espera de más de 10.000 personas con la dependencia reconocida, pero que todavía no la reciben. Ustedes durante muchos años han pedido que haya un convenio plurianual, es decir, que se garantice la financiación a lo largo de años para cubrir la atención en los centros, digamos lo que se llama el precio por plaza en los centros públicos, o gestionados en este caso desde la administración pública. ¿Se ha conseguido firmar ese convenio? Entonces, ¿ahora cuál es el problema, Raúl? Pues el problema es que el IPC crece un 1,1% este año. A nosotros nos reconocieron hace 3 años, cuando empezó esta legislatura, un déficit en ese coste plaza de 30 millones de euros. O sea, que arrastramos ya 30 millones de euros de déficit. Sí, desde el 2016 ya se nos reconocía, antes incluso, y además es un estudio hecho con el Cabildo de Tenerife, cuando estaba de consejera la que está hoy de consejera en el gobierno de Canarias, Cristina Valido. ¿Y cómo se han cubierto esos 30 millones a lo largo de todos estos años? Pues se han cubierto 2 millones el primer año, en el 2016, por parte del gobierno de Canarias y 1 por los cabildos, con lo cual son 3 millones para ir encrestando porque de golpe no podían, por el techo de gasto. Siempre nos ponen lo del techo de gasto, siempre. No sabemos, cada vez que vamos a negociar está el techo de gasto, aunque vemos que el año pasado no se gastaron el gobierno de Canarias 360 millones, con lo cual el techo de gasto no sabemos dónde está, porque se podían haber gastado más dinero, ¿no? En el 2016-17 en el presupuesto conseguimos lo mismo, otros 3 millones más, ya van 6. Si quitamos a 30 son 24 todavía los que hay de déficit. Este año hacen otra enmienda, solicitamos a todos los grupos parlamentarios cuando los presupuestos y conseguimos repetir lo mismo. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando vamos a negociar con la consejera y nos dice, señores,
hemos conseguido un convenio fenomenal a 4 años, un plurianual, que era lo que pedíamos nosotros, que les va a respetar durante 4 años, que tengan ese dinero ahí, nadie lo va a tocar ni les va a bajar. Decimos, ya, pero hay que seguir aumentando ese coste plaza. Tenemos esos 2 millones más que ha aprobado el Parlamento para los presupuestos, que lo tenemos recogido primero en el borrador y luego cuando se aprobaron los presupuestos, donde se incrementaba esa partida, como los 2 años anteriores. Resulta que dice, no, esa partida de 2 millones, más lo que pongan los cabildos, va a ir a parar a unas subvenciones de concurrencia pública porque no podemos meterlo durante los 4 años, una subida continuada de 3 millones de euros en esos convenios, porque nos salimos del techo de gasto. Vamos, que para estar así, casi mejor no haber firmado ese convenio plurianual y haber seguido con los convenios anuales que van incrementando esos 2-3 millones que se están dando cada año. Por supuesto, no, ellos nos venden que nos pagan el IPC. El IPC de este año, hay que saber, 2018 es el 1,1%, con lo cual la subida es mínima. El otro día salió la consejera aplaudiendo que se habría firmado con los sindicatos a nivel estatal, se había firmado un aumento en los convenios de los trabajadores del 2 al 3%. Si solo nos aumentas en el coste de plaza un 1,1%, ¿cómo vamos a poder pagar ese aumento del 2%? Yo se lo pregunto, ¿cómo lo van a pagar? Eso es lo que estamos diciendo nosotros. A fecha de hoy no se han firmado los convenios de los cabildos con las entidades. Por lo tanto, todavía no sabemos cómo va a quedar. Sabemos cómo han quedado los convenios que ha firmado el Gobierno de Canarias con los cabildos, que es esa situación que nos han dado a nosotros. Las subvenciones de concurrencia competitiva tampoco han salido, que son otras líneas de subvenciones para aumentar el low cost que llamamos nosotros en dependencia, que es lo que les va a borrar las listas de espera, porque se van a aumentar horas de atención a domicilio, que son necesarias, sí, pero no a costa de dejar los servicios que ya están impartiéndose. ¿Y eso está pasando? ¿Se está apostando más por ese servicio a domicilio a costa, digamos, de los servicios en plaza en centros públicos? Pues por lo que nos estamos temiendo va a pasar. Va a pasar porque es más rentable. O sea, ¿cómo me subo yo de estar en la cola en las listas de dependencia? ¿Cómo me quito de golpe muchas personas esperando? Les doy 2, 3, 5 horas de atención domiciliaria y me los quito de encima. Y subo en las listas ya no tengo gente en lista de espera, pero es la atención realmente que necesitamos. Eso le iba a preguntar, ¿realmente con 2 o 3 horas se puede cubrir la atención de muchos dependientes? Claro, que necesitan probablemente unos cuidados mayores. Claro, que necesitan igual un centro de día o un centro ocupacional o necesitan una residencia. ¿Cómo le decimos nosotros a personas que están esperando, que llevan 4 años esperando por una residencia, que les vamos a atender en el domicilio 3-4 horas, aunque sean diarias, aunque se aumente muchísimo? Necesitan atención residencial. Hay padres mayores que están atendiendo a hijos con discapacidad que no pueden con ellos. Ahora estamos esperando, como agua de mayo, que venga el plan de infraestructura sociosanitaria. Pero bueno, de aquí a que termine ese plan, solo hay una residencia para discapacidad en la comarca norte de Tenerife. Luego va a haber la zona metropolitana, va a tener su remodelación residencial y tal. Pero ese plan suponen 4.000 plazas nuevas. 4.000 plazas nuevas. ¿Eso no va a ser una solución importante para este problema de déficit del que estamos hablando? Estamos hablando de mayores y discapacidad que entran en la ley de dependencia. La mayoría se van a cubrir en mayores, que es bueno, hay una mayor necesidad, está claro. Hay una lista de espera de 3.200 personas. Por mayores supuesto, para una mayores, pero estamos hablando de todo Canarias, no de Tenerife. O sea, por tanto, no es suficiente así de entrada. Y tampoco. Encima corremos un riesgo. Y es el riesgo de la privatización de los servicios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya tenemos constancia de que ha habido congreso, hubo una jornada, un congreso en Las Palmas de Gran Canaria a principios de año, pues donde vinieron gerentes de empresas multinacionales de servicios que trabajan para la dependencia. Y nuestra consejera, dentro de su discurso, dijo: hay que contar con las ONGs, hay que contar con el sector privado y con el sector público. ¿Pero por qué vamos a apostar? ¿Por un mayor servicio privado para todos?
Ahora, cuando una persona mayor necesita una residencia y te conceden por fin la validación y el PIA, el famoso PIA, Plan Individual de Atención en la Dependencia, y te dicen que tienes derecho a una residencia, te dan una lista de residencias privadas que valen una cantidad de dinero, porque te dicen que las públicas están todas llenas y que hay que esperar a que alguien fallezca para cubrir esas plazas. Pero privadas hay. ¿Pero privadas a qué precio? A un precio... Sabemos las pensiones que está cobrando las personas mayores. Si tengo que pagar un precio de 1.800 o 1.500 euros por una residencia, con una pensión de 600, 800 euros, la familia es la que va a tener que poner el resto en las privadas. Pero si vamos a ir a esos modelos... ¿no? Porque venimos de o seguimos probablemente en una crisis económica en la que han sido las pensiones y los pensionistas, las personas mayores, las que han ayudado a los familiares, ¿no? Ahora, con este modelo o este futuro que se nos está abriendo, los pensionistas van a perder mucho poder adquisitivo, ni siquiera van a poder pagarse sus propias necesidades, como son la asistencia social. La verdad es que el panorama es muy desolador en principio, ¿no? Claro, pero es que nos están vendiendo unas motos, nos están vendiendo que hay una recuperación económica muy grande después de la crisis, que vamos a tener un montón de plazas para las personas en situación de dependencia, pero hoy salen unas cifras que dicen que de 2009 al 2017 todos los recortes que ha habido en Canarias, de todos esos recortes no se han recuperado, todavía nos falta para llegar a lo que se estaba invirtiendo en 2009 en servicios sociales, nos faltan 400 y pico millones de euros. Si estamos hablando que tenemos un techo de gasto, es que... Gastamos en servicios sociales 400 millones menos que antes de la crisis. Que antes del 2009. Pero ahora hay mucha demanda, o hay una demanda mayor que antes de 2009. Claro, lo reconoció la propia consejera el otro día, que hay y que va en incremento, o sea, esto va en incremento, todos los parámetros lo dicen, esto va en increciendo y cada vez va a haber más personas en situación de dependencia. Por lo tanto, si no nos recuperamos ni de lo que gastábamos antes de la crisis y ahora encima congelan en discapacidad 4 años solo con el IPC... Mira, yo le hice una pregunta a la directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias, en la famosa reunión que la señora consejera en la radio dijo que estuvimos de acuerdo y que nos daba 5 días para contestarle y que si no le contestábamos tardamos un mes en contestarle, porque poner de acuerdo a todas las ONGs, consultar y llegar a todas las ONGs no es tan fácil, ¿no? Para tener un consenso para negociar con el Gobierno de Canarias. Pero yo tengo la carta que le mandamos, que dijo que no le habíamos contestado. Le mandamos por registro a todas las consejerías, a ella, a la directora general, a las consejeras de los cabildos, diciendo que no estábamos de acuerdo con ese convenio y diciendo que sí, que estábamos de acuerdo hasta con las subvenciones para otro tipo de servicios, pero que mantuviera también el incremento del coste plaza. Por lo tanto, no entendemos por qué nos hablan siempre del techo gasto y no podemos más, si estamos muy por debajo de lo que gastábamos en 2009. Después ocurren cosas que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, pues nos encontramos, por diferentes motivos, con un dinero, más de 140 millones de euros, que llegan del famoso FEDECAN. Y es un dinero que, bueno, pues se puede repartir, se puede decidir arbitrariamente en qué se gasta ese dinero. Y lo que se decide es gastar en carreteras, en otro tipo de inversiones, incluso a pesar de que hay partidos políticos que piden que directamente se ayude o se incremente, por ejemplo, la ficha financiera de los servicios sociales. Claro, cuando ustedes ven que se anteponen otra serie de inversiones a los servicios sociales con ese déficit de 400 millones del que venimos hablando, de 30 millones en concreto en dependencia, ¿qué piensan? Es que estamos hablando de una comunidad donde el paro es bestial, reconocido por todo el mundo a nivel de España. Y resulta que nadie habla del retorno que genera la inversión en servicios sociales. Porque esto genera retorno, ¿no? Claro, esto genera empleo, puestos de trabajo. Mira, hay unos datos muy grandes del 2017 del dictamen del Observatorio de la Dependencia, que el Estado dejó de pagar 12,5 millones de euros con los recortes que metió el Partido Popular en el 2012, que hubieran generado 500 empleos directos de nueva creación, hubieran atendido 2.000 personas, más la parte correspondiente que tendría que haber puesto el Gobierno de Canarias, duplicamos.
Y por lo tanto, si invertimos esos 428 millones de euros, crearíamos puestos de trabajo que reinvierten por cada euro que se invierte en servicios sociales, se retornan 3 euros. Base impuestos, base cotizaciones a la seguridad social, base creación de mantenimiento de infraestructuras, etc. El señor presidente del Cabildo de Fuerteventura, cuando estaba de presidente de la FECAI y llegó ese dinero para repartirse todos, que parecía que todos, para mi piche, decían todos, dijo que no había retorno en servicios sociales, que no generaban empleo, que eso era como tirar el dinero, la atención a las personas. Marcial Morales, que además fue consejero antiguamente, pues, yo llevo 30 años en los servicios sociales en Canarias, yo he visto pasar a todas estas personas. ¿Cómo no va a generar empleo? Si él lo sabe, ¿cómo pueden mentir tan descaradamente? De hecho, ya de por sí, es que esto nos lleva a hablar de la falta o del personal que hay para los servicios sociales. No solo hace falta más personal y se generaría más empleo si se invierte más, sino que ya de por sí hay déficit de personal. Por ejemplo, los ayuntamientos, que son la primera puerta para tramitar la ayuda a la dependencia, faltan trabajadores sociales en diferentes ámbitos del ya de por sí complicado trámite de la dependencia. Por supuesto. ¿Por qué no se invierten en personal si al final, como bien dices, son puestos de trabajo también, es economía que se genera? Mira, ahora se va a presentar este miércoles un borrador de la Ley de Atención Temprana que se ha hecho con las organizaciones. Lo presenta Podemos, pero Podemos dice que no son ellos, que ellos quieren que lo presenten todos los partidos políticos. Hemos estado trabajando organizaciones detrás. Si se crea una red de atención temprana en Canarias, que no existe, que es de las únicas comunidades que no tienen red de atención temprana en Canarias, en el cual se involucraría la Consejería de Sanidad, la Consejería de Servicios Sociales, habría trabajo para psicólogos, para logopedas, para fisioterapeutas, y habría una atención a las personas, a los niños que nacen desde los prematuros, que necesitan ya atención temprana para que no se genere una discapacidad, hasta los 20 años. Habría trabajo para un montón de personas, pero no les da la gana. Es mejor invertir en otras cosas. Estoy 4 años, me voy con los bolsillos llenos, me cambian luego a otra dirección general y punto, y no además, pensamos en las personas. Eso ayudaría, entiendo, la atención temprana a corregir y a prevenir cuestiones que después nos van a costar más caras, probablemente, si no hacemos la atención temprana en estas personas que tienen esas necesidades. Por supuesto, vamos a evitar generar unas discapacidades mayores que van a necesitar mucha mayor atención. Es un poco como la prevención, es como lo que está pasando con la fibrosis quística en Canarias. Hay un medicamento que palia la situación de una rama de la fibrosis quística. Sanidad se niega a pagarlo, es que es muy caro. Esas personas entran en crisis, hay que atenderlas, están ocupando urgencias, lo están pasando fatal las familias. Hay otro medicamento que ha salido ya, aprobado en Estados Unidos, que aquí en Europa parece que no existe y España menos, que llega a un sector más grande de la población y estamos viendo cómo le están quitando la discapacidad a los niños que llegan a 18 años con fibrosis quística. Le quitan hasta el certificado de discapacidad. Para darle a un niño con fibrosis quística un 33% de discapacidad, que es necesaria porque tienen crisis, hay gente que tiene crisis muy graves de respiración y les cuesta más de un año en que les den un certificado de discapacidad. O sea, por favor, hay que corregir todas estas cosas. No es todo muy bonito, de repente, subimos aquí. No vemos realidades concretas de atención a las personas, ¿no? Me gustaría volver, Raúl, al asunto vinculado con ese plan de infraestructuras, porque un poco comentabas antes, y no me gustaría que quedara por encima, la denuncia que hacía Redescan en su momento sobre, bueno, pues ese evento en el que participó la consejería, pero que en el que, por ejemplo, vinieron personas como Eugenio Pérez, que es representante o consejero de Solimar, que es una de las empresas vinculadas al empresario Cotino, que tanto negocio y negocio corrupto ha hecho en base a la atención sanitaria, la atención sociosanitaria en la Comunidad Valenciana. Claro, la pregunta que me hago es si finalmente se convocan concursos para la gestión de estas nuevas plazas que van a salir,
¿Cómo van a poder competir ahora mismo ustedes contra estas grandes empresas creadas para llevarse precisamente estos concursos públicos y prestar estos servicios de manera low cost, como ustedes mismos advierten? Mira, la consejera quería sacar rápidamente la ley de servicios sociales, en el cual hay una concertación social que a las ONGs beneficia un poco, porque da un poco más de puntos a lo que son las empresas de economía social. Pero, ¿dónde está esa ley y cómo se está tramitando y cómo va a quedar? Porque el borrador está un poco todo muy confuso, ¿no? Pero aparte de eso, son empresas muy poderosas, son empresas que tienen economistas preparados para, en cuanto salga el concurso, ya tener todos los pliegos, tener todo y hacerlo muy bien, muy rápido y muy bien. Y aparte se ofertan varias cosas más. Te voy a poner un ejemplo que pasó en El Hierro. En El Hierro de repente entró una empresa nacional a competir con la Asociación del Hierro. Ya me dirás tú, la Asociación de Padres del Hierro que tenían allí, que llevaban el centro ocupacional, la capacidad de negociación que tenían frente a una empresa, una multinacional de servicios, como es Clese, lo voy a decir, en el cual a la vez se le concedió el servicio de limpieza del aeropuerto del Hierro y se concedió luego el servicio de atención al centro ocupacional. O sea, hay cosas que patinan un poco. ¿Qué modelo queremos? ¿Queremos un modelo público de servicios de atención con calidad a las personas? ¿O queremos un servicio de sueldos baratos para los trabajadores que van a atender a las personas? Que tenemos que tener en cuenta, los trabajadores que atienden a las personas acaban muy cansados, muy quemados, tienen que dedicar mucha energía. Con un sueldo de 600, 700 euros que gana un auxiliar, ayudando a las personas, con ese pedazo de trabajo que hacen de cuidadores, ¿tú crees que van a tener motivación para dar una atención de calidad a esas personas? Si vamos a ir a esos modelos, pues habrá que ir pensando qué va a pasar con nuestros mayores, ¿no? Al final corremos un poco el riesgo de que ocurra lo mismo que con la sanidad y la sanidad concertada, y es que pues hay un sector de la atención sociosanitaria que sea un puro negocio. Por supuesto, estamos haciendo valer las cifras y el dinero por delante de la calidad de servicio que vamos a hacer a las personas, que vamos a atender a las personas. Tú de eso de sanidad ya sabes bien con los programas que sacaste. No lo sabemos, lo que sí que las cifras no cuadran. Y las cifras dicen que Canarias está un 8,53% por debajo de lo que se invertía en servicios sociales en el 2009. Estamos en el 2018. Estamos hablando de hace casi 10 años. ¿Qué va a pasar con los presupuestos del 2019? La verdad que esa es una buena pregunta que no sabremos o no podremos resolver hasta que pase el verano, aunque estamos en año previo a las elecciones. No sé si eso puede ser un buen síntoma para que crezcan los presupuestos. Ojalá que sea así, aunque solo sea por una coyuntura. Pero antes de despedirnos, Raúl, a mí me gustaría hablar de algo que conoces muy bien y que a veces es la asignatura pendiente y quizás la gran olvidada también en los medios de comunicación, que es la salud mental. ¿Cómo está la realidad de la salud mental en medio de todo este panorama que hemos dibujado hoy? Pues estamos esperando también a que ese plan que hicieron, en el que se presentó en el Parlamento a bombo de platillo, y se iba a hacer un plan de salud mental en el cual se iba a invertir mucho y se iba a hacer muchas cosas y se iban a hacer también, se iba a empezar a potenciar mucho las terapias no farmacológicas, que es uno de los problemas muy grandes que existen en la salud mental, donde hasta ahora se ha primado las terapias farmacológicas frente a las no farmacológicas y a la atención de después, a la inserción social, a la inserción de empleo para estas personas que calman y curan mucho a la persona y empoderan a la persona y la hacen sentirse insertadas en la sociedad y vivir. Está ahí también, medio parado, no termina de caminar con la suficiente rapidez con
la que tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque hay involucradas ese problema que tenemos en el espacio sociosanitario. Cuando se involucran varias consejerías a la vez, tardan mucho en ponerse de acuerdo. Y ahí Sanidad tiene mucho que decir. Es que salud mental queda como en un pequeño limbo, ¿no? Está como a medio camino entre la Consejería de Políticas Sociales, la de Sanidad, y cuando en realidad, como bien decías, todas tienen bastante que aportar, pero a veces eso genera más un problema que una solución, ¿no? Pero ahí nos está pasando también, pasa con Parkinson y pasa con el Alzheimer, con los mayores. A veces se considera como que tiene que haber terapias no farmacológicas que además ayudan mucho a mejorar la calidad de vida del paciente, pero Sanidad no pone un euro. Bueno, pues esperemos que todos esos planes vayan saliendo, Raúl. La verdad es que a nosotros nos gustaría ser más optimistas. Durante muchos años hemos hablado contigo aquí de la necesidad de ese plan plurianual o ese convenio plurianual. Cuando por fin lo conseguimos vemos que es insuficiente. Cuesta ser optimista, pero bueno, yo creo que el mejor ejemplo para hacerlo es ver el trabajo que ustedes realizan desde las ONGs, desde todos los colectivos que están en contacto directo con las personas con discapacidad, y eso yo creo que quizás es la mayor satisfacción para los que no estamos tan directamente y que también tenemos una responsabilidad en todo esto, ¿no? Pues sí, eso es lo que nos motiva. Mira, y ahora he estado con un grupo de 27 personas, entre ellas 19 con discapacidad, en Las Palmas de Gran Canaria, haciendo respiro y ocio y tiempo libre, y es lo que te llena el día, el verles la cara de felicidad, de disfrute, el ver cómo descansan las familias cuando sus hijos están atendidos por otras personas un tiempo y les das tiempo de vida a ellos también. Todo eso es lo que nos motiva a que sigamos aquí, ¿no? Pues Raúl, muchas gracias por el trabajo que realizas, muchas gracias también por haber estado hoy aquí. Seguiremos contando, por supuesto, con la opinión de Tenerife Discapacidad para analizar siempre que toca hablar de dependencia y de atención sociosanitaria. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Raúl Cordero, más de 30 años atendiendo, trabajando para las personas con discapacidad. Hoy nos ha mostrado una realidad, la realidad de las personas que trabajan más directamente con las personas dependientes, que nos ayuda un poco a entender mucho mejor cuál es la situación actual y por qué estamos los últimos a la cola en esos datos oficiales a nivel nacional, más allá de esas guerras políticas que a veces pues esconden más intereses partidistas que intereses humanos en el futuro y sobre todo la mejora de la atención social. Nosotros nos despedimos como siempre, volvemos el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde, así que pasen una feliz noche.